Bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todos los presentes. Sean bienvenidos a esta nueva sección de ANCA Conferencias Gratuitas. En esta oportunidad, quien les habla es Lian Panta, pasante de ANCA Technology. Y desde toda la familia de ANCATech, se agradece su presencia el día de hoy en esta sala. Yo sé que tienen un profundo interés en el tema de esta ocasión. Así que, como siempre, vamos a informar de qué se trata Ancatech o Anca Technology. Nosotros somos una empresa que está conformada por especialistas en innovación e implementación de tecnología dedicados a la asistencia técnica, capacitación y desarrollo de proyectos en pesca y acuicultura. Nuestro lema es acercamos la ciencia desde el laboratorio hacia el mercado. Bueno, nuestros expertos cuentan con experiencia en diferentes líneas de investigación y desarrollo de sistemas productivos acuícolas para producir especies de gran demanda comercial y, por supuesto, aplicando novedosas tecnologías como los sistemas RAS, acuaponía, bioflot, acuicultura simbiótica y mucho más. Para mayor información pueden contactarse con nosotros por medio del correo oficial de ancatechsac@gmail.com o también seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales con el @ancatech. Ahora sí, a lo que han venido el día de hoy, nuevamente bienvenidos a esta sección de acá conferencias gratuitas. En esta ocasión el tema es Parásitos marinos en el Perú, divulgación científica, que estará a cargo de la bióloga Ariane Germán Gómez. Ella es bióloga marina de la Universidad Científica del Sur. Se encuentra cursando una maestría en sanidad acuícola de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es investigadora y actual jefe de prácticas y docente de la carrera de Biología Marina e Ingeniería Acuícola de la Universidad Científica del Sur. Y en redes sociales es más conocida como la directora y fundadora de Parasitando Divulgación Científica. Así que, como veo que a ustedes les interesa mucho este tema de parásitos, pueden ir a seguir a sus redes sociales y darle clic a seguir, que ahí van a encontrar bastante información. Y antes de empezar, nosotros tenemos una sorpresa para ustedes. Al finalizar esta conferencia, vamos a estar realizando el sorteo de un certificado totalmente gratuito de la ponencia del día de hoy. La forma en la que ustedes pueden participar es permaneciendo conectados a esta sala y seguirnos, por supuesto, en cualquiera de nuestras redes sociales, @Ancatech. Bien, ahora sí, sin más preámbulo, le doy el pase a nuestra estimada colega bióloga Ariane Germán. ¿Qué tal, Ariane? ¿Qué tal te encuentras? Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? Sí, sí, se te escucha. Muy bien. Ya, entonces voy a proceder a compartir pantalla. ¿Me podrías dar el permiso de compartir pantalla, por favor? Sí, a ver, ok. ¿Puedes compartir? Sí, ahora sí. Ya. Mm, ya. ¿Se puede ver bien? Sí, se ve perfecto. Ya, Ahí está. perfecto, listo. Bueno, nuevamente buenas noches con todos. Disculpen, esa es mi perrita. Agradecer la invitación, en verdad. Hoy día les voy a contar un poco acerca de lo que es la parasitología marina en el Perú, pero desde un enfoque de lo que es divulgación científica. Siendo de esa manera, nuevamente mi nombre es Irene Germán y el día de hoy les voy a presentar esta pequeña ponencia que, bueno, la titulé Parásitos marinos en el Perú, divulgación científica. Entonces, primero vamos a hablar un poquito acerca de la divulgación científica y la difusión científica, porque lo que suele pasar muchas veces en el campo es que suelen confundirse ciertos términos. Entonces, para poder justamente hablar acerca de la divulgación científica dentro de la parasitología marina en el Perú, debemos de diferenciar ambos términos. Lo siento, ya, ahora sí. Ambos términos o ambos conceptos. Entonces, vamos a empezar justamente por esta parte de acá, que es la divulgación científica. Cuando hablamos de la divulgación científica, estamos hablando de un término el cual está
relacionado a transmitir cierto conocimiento científico, las investigaciones o hallazgos hacia un rango de personas, o decir, hacia todo público en general, pero de una forma amigable, de una forma clara y principalmente que tenga un significado de por medio, de cualquier rama de la ciencia, ¿sí? Además de eso, de acuerdo con la Universidad de Oxford, se dice que es un proceso también por el cual se distribuye de manera técnica la información a una audiencia que incluye este público en general. Cuando me refiero a un público en general, estamos hablando en esta ocasión de que no solamente hablamos a nuestros pares, que viene a ser, por ejemplo, yo soy bióloga marina, hablo con otro biólogo marino o con otro biólogo, sino, por ejemplo, a un estudiante de colegio, a un estudiante que, por ejemplo, recién ha iniciado el pregrado, o inclusive también a niños. Siendo de esta manera, ¿qué pasa con la difusión científica? Es lo mismo, está relacionado, está bastante relacionado, simplemente que es un poquito más específico. Que en este caso, si hacemos esta comparación, tenemos que la difusión científica en comparación a la divulgación científica va a ser conocida también como un proceso donde se va a propagar, comunicar un conocimiento, una información científica, pero entre especialistas. Un ejemplo muy claro es que cuando nosotros hacemos una investigación y obtenemos de eso un producto, a lo que le conocemos como un manuscrito, y luego lo sometemos a una revista, la revista se encarga de que tu investigación sea revisada por pares. Estos pares vienen a ser justamente alguien de tu misma rama. Si yo hago una investigación relacionada a identificación, taxonomía de parásitos y lo quiero publicar en una revista X, la persona que va a decidir si hay correcciones, si debe haber un feedback, va a ser una persona que también sea de esa rama. Entonces, de esa manera yo estaría difundiendo lo que es conocimiento científico, ¿no? Entonces, una vez, digamos, separado, contemplado ambos términos, podemos ahora sí entender qué es lo que hace cada persona hoy en día, ¿no? O hace divulgación científica o, por ejemplo, se enfoca a difusión científica. En mi caso, por ejemplo, yo hago ambas, que es divulgación y difusión. Al inicio, sí, la verdad es que empecé, como decir, simplemente lanzaba las cosas, y no diferenciaba en que era entre divulgación y difusión, y ese es el término de que uno se cae y se vuelve a levantar con ciertas cositas, pero poco a poco, mientras uno, digamos, va tomando cancha en el campo, pude diferenciar qué era divulgación de difusión y cómo lo pude aplicar a lo que actualmente hoy en día es parásito, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos contemplado esos dos términos y sabemos cómo diferenciarlos, a lo mejor alguien cercano a nosotros lo hace. Por ejemplo, hay muchos docentes e investigadores que hacen eso para llegar mucho más a cierto público. Ahora sí vamos a hablar de lo que se conoce, de lo que es lo que conocemos o qué se conoce acerca de lo que son parásitos marinos o lo que es la parasitología marina en el Perú. Justamente para poder conocer esto, he hecho una serie de diapositivas en donde vamos a poder encontrar una especie de línea de tiempo. Entonces, y van a también ver muchas imágenes que son de mi autoría, que justamente van a tener cierto impacto dentro de esa línea de tiempo. Por ejemplo, empecemos con esta parte de acá. Sí, lo he dividido en tres periodos, entre el más antiguo, el del, digamos, el intermedio y el más actualizado. El número uno, por ejemplo, que no lo logro ver bien, ya, ahora sí. Empecemos por el año 1967. Más o menos durante estos años se inició lo que es asociado a Perú, el hallazgo de nuevos ejemplares. En verdad ha sido una búsqueda bastante exhaustiva, se podría decir, porque yo pensaba o dateaba que era a partir de los 1800, que más o menos se tiene una base mucho más sólida. Sin embargo, no es así. Acá podrán ver de que esto no es una publicación netamente de Perú. Sin embargo, lo que sí digamos, se puede tomar de esa publicación es de que han colectado acá en Perú para poder publicarlo en otra universidad o, por ejemplo, en otra institución científica.
Entonces, en este año se hizo una colecta en Perú, fue por Roger F. Creasy. Van a oír bastante ese nombre. Es más, hoy en día, por ejemplo, para el tema de la identificación taxonómica de ciertas especies de crustáceos copépodos, se cita mucho a este autor. Inclusive más adelante vamos a poder ver que hay una recopilación muy bonita y luego les voy a comentar dónde la pueden encontrar y es de acceso bastante rápido. Entonces, retomando la idea, se hizo una colecta en Perú de 2 ejemplares de copépodos parásitos. Para aquellos que no tienen idea qué son estos ejemplares, justamente tocando el tema de la divulgación científica, son estos de acá, los que puse al inicio. No son estas especies las que voy a mencionar, pero son, digamos, parte de este grupo, ¿sí? Entonces, estos dos copépodos pertenecen al género Gliopotes, uno Hutoni y otro Hatsoni en diferentes hospederos, y justamente fueron colectados en las costas de Perú. ¿No? ¿Y cómo fue posible esto? Gracias a un programa que se llama Programa Oceanográfico Biológico del Pacífico Sur Oriental, que fue justamente aprobado por el Smithsonian Institute de Washington. Entonces, trabajo permite ser uno de los primeros enfocados justamente a copepos parásitos en Perú. Entonces, con eso justamente vamos a empezar. Luego, ¿qué más se conoce? Ya por la década de los 70, un añito después, unos años después, tenemos algunos ya datos que se han ido encontrando, como por ejemplo el estudio de la fauna mitológica del Perú en peces. Principalmente hallaron del filum Nematoda, por autores como Freita e Ibáñez. Otro también que ya fue hecho, digamos, es una recopilación entera de artrópodos crustáceos, donde también incluían a estos parásitos, por ejemplo, del trabajo del Solar y colaboradores en este mismo año. Y otra vez tenemos a Creasy, pero con coleta, donde también hablan acerca de la presencia de copépodos parásitos, pero que es lo que me gusta bastante mencionar, que en esta ocasión Chrissy y Colette ya se enfocan un poco más al estudio de las relaciones de parásito hospedero, que si bien para Perú, digamos, no era ni siquiera imaginado, hoy en día se puede estudiar mucho más porque permite también determinar ciertos patrones evolutivos o de especiación que se tienen a partir de estas interacciones que hay entre el hospedero y entre él o los parásitos, dependiendo de qué clase o de qué filum o qué género o familia pueda llegar a pertenecer. Y ya luego en el 72, digamos, yo pienso que es como algo bastante asombroso, porque ya vemos publicaciones del doctor Manuel Tantalián. Para aquellos que no lo conocen, el doctor Manuel Tantalián viene a ser, a mi parecer, como el padre de la parasitología en general, tanto marina, tanto acuática como terrestre, de Perú. ¿Sí? El doctor lamentablemente ya falleció, sin embargo creo yo que hubiera sido bastante emocionante poder conocerlo. Él inició justamente con ese tipo de publicaciones enfocadas al ámbito acuático, que una de ellas es justamente de este año el estudio de la presencia de larvas de anisáquidos en algunos peces comerciales del mar peruano. Entonces, tenemos una de las primeras publicaciones de él, que justamente fue en la revista peruana de medicina tropical. ¿Por qué? Porque para esa época se tenía cierto conocimiento de que aquellas especies del género Anisakis o de la familia Anisakidae eh, tendían a ser justamente zoonóticas. ¿A qué me refiero? Que pueden afectar al humano. Y fue justamente uno de los primeros volúmenes. Dejando un ratito de lado al padre de la parasitología peruana, tenemos la siguiente publicación que habla acerca de los acantocéfalos. Como vuelvo a repetir, si bien es cierto, no es una publicación hecha netamente en una revista peruana, pero también permite recopilar la cierta cantidad de parásitos acantocéfalos que se caracterizan por tener una cabecita o una probóscide con muchos ganchitos que suelen penetrar dentro del el epitelio intestinal de ciertos peces.
Esos dos trabajos de justamente Schmidt y Huggins permiten marcar una especie de checklist donde también se mencionan a estos parásitos, ¿no? Entonces fue una producción a partir de un viaje que se hizo para la colecta de ejemplares de peces. em, por la Fundación Nacional de Ciencia, ¿no? Eso fue justamente la fundación que apoyó a este tipo de viajes y fue dado en el 68 al 69. Y acá se pueden ver justamente estas dos producciones. Ahora, ¿por qué sale uno acantocéfala y otro paleacantocéfala? Porque los dos forman parte de un solo filo, ¿no? Sino que se suele dividir en dos. Y como podrán ver acá también, la revista conocida como The Journal of Parasitology viene a ser una de las más antiguas que hasta la actualidad sigue en pie y también suele publicar hasta la actualidad, ciertos hallazgos dentro de cualquier comunidad parasitaria y también de hallazgos hechos en Perú, así como de todo el mundo, ¿no? Y justamente hablando de los acantocéfalos, acá les traigo un ejemplo de temas de divulgación o también de difusión, que es por la cual yo hago a través de la página Parasitando, que pueden encontrar también en Instagram, ¿no? Algo muy importante que se podría comentar acerca de los acantocéfalos es dónde se conoció, son recientes o son tan antiguos como se comentan. En verdad, los acantocéfalos, que son estos de acá, están desde, como pueden ver, fueron encontrados o realmente dados como una importancia recién en el año 1684, que se percataron que había esta presencia en una anguila europea. Ahora, otra vez retomando, por ejemplo, el tema del doctor Tantalian dentro del ámbito de parásitos marinos en el Perú, tenemos que él ya a partir del 64 siguió incrementando esas publicaciones, trabajaba inicialmente, o bueno, más pegado al filum Platelminthe de clase monogenea, y uno de los trabajos justamente que sacó, cual también incluía a ciertos parásitos que infestaban peces, el que es el de abajo, el que se titula Contribución al conocimiento de los elementos vertebrados del Perú. Para quienes no lo conocían, él es el doctor Manuel Tantalián, y gracias a él, en verdad, a partir del 74, o no, 72, 74 en adelante, hasta antes de que falleciera, tenemos estas 16 especies identificadas y registradas por él. Como pueden ver, son bastantes. Yo, lamentablemente, digo lamentablemente porque no he tenido aún la suerte de toparme con alguna de estas especies en los peces con los que he trabajado. Pero bueno, aquí están, ¿no? Y continuamente también por otros investigadores se siguen encontrando. Y acá se puede encontrar justamente su cita taxonómica, desde el 74 que ha podido registrar una nueva especie hasta a la actualidad, que fue, si no me equivoco, el último en el 2015. Siguiendo justamente con esta línea, también tenemos que se empezó a ver o a estudiar acerca de la fauna parasitaria en peces ya más comerciales, como por ejemplo tenemos el de ahí, que es el del Cheidolactylus variegatus, donde se describían nuevas especies de monogeneos. Acá nuevamente ya para la época de los 1980, acercándonos un poquito más a lo que es el presente, tenemos nuevamente lo que es una publicación de CRISI, que es lo que les comentaba inicialmente. Ahora, como podrán ver, la rama de CRISI es más que todo orientada a la taxonomía, evaluación, descripción de lo que son parásitos copépodos. Y en este caso, para este año, publicó este pequeño libro donde hace como una especie de checklist de los coépodos parásitos que infestan a los escómbridos alrededor del mundo, por lo tanto también incluía lo que era Perú. Acá también tenemos, por ejemplo, otro hito que yo considero importante, que es una de las publicaciones ya del doctor Marcelo Oliva, bueno, y también del doctor Luis Durán, donde empiezan a estudiar la parasitofauna de, por ejemplo, la merluza. El doctor Marcelo Oliva
seguro, espero que algunos lo conozcan. Yo tuve el agrado de conocerlo en el simposio que hubo de parasitología en el Congreso de la Universidad de San Marcos. Bueno, él es un doctor que estuvo en Perú durante un buen tiempo, trabajaba con bastantes especies marinas y también tiene muchos discípulos acá. Y ahora, bueno, él es chileno y él trabaja para la Universidad de Antofagasta junto a un colega mío y también amigo muy cercano, que es el doctor ahora Luis Ñacari, que él es peruano, pero trabaja allá. Y el doctor Marcelo también ha permitido sentar ciertas bases para que se hagan tanto acá como allá investigaciones y también puedan tener nuevas publicaciones o nuevos artículos de los que yo también suelo guiarme muchas veces para poder identificar ciertas especies que a veces no logro o no consigo fácilmente identificar. Ya justamente por los años 1981 hasta más o menos el 87, incrementaron los estudios asociados, bueno, por Hermes Escalante de cestos, monogeneos, tremátodos y principalmente de la zona norte del Perú. Entonces, si ya habíamos visto un poco, pues, gracias al doctor Tantalián de la zona central del Perú, que es Lima, ahora nos vamos fijando un poquito más al norte. Y en el 82 y 83, haciendo acá también un paréntesis, se empiezan a publicar y a identificar nuevos organismos, por ejemplo, en la coginova o el primer reporte de Myxosporidium en peces. Ahora, aquí también entra nuevamente el doctor Tantalián con este libro que pueden ver acá. Él es el autor principal junto con otras colaboraciones como Carvajal, Martínez y Huiza. Y se genera esta producción científica que es conocida como el mito de los parásitos de peces marinos de la costa peruana. ¿No? Yo no he tenido la oportunidad de encontrarlo, digamos, completo, siempre por partes, porque como son producciones un poco antiguas, olivos un poquito antiguos, a veces tienen que solicitarse a la misma casa de estudios. Y ya, digamos, si nos fijamos en la última parte de este periodo que yo he dividido, a partir de 1989 en adelante, tenemos publicaciones del doctor José Luis Luque y del doctor José Yanacón, ¿no? El doctor José Luis Luque también tuve la oportunidad de conocerlo, pero virtualmente. Algunas veces como que lo comento muy emocionada porque ustedes van a poder encontrar una gran cantidad de publicaciones del doctor Luque enfocadas justamente a esa área, que es parasitofauna marina, así como también del doctor José Yanacone, que también fue mi coasesor de tesis de licenciatura. Entonces, a la actualidad tenemos investigaciones sobre identificación, taxonomía, nuevos registros de especies, como han podido ver, también redescripción de especies, porque suelen encontrarse también en otro punto de todo lo que es el Océano Pacífico y suelen compararse a nivel molecular y luego tienen que redescribir la especie. ¿Y cómo podemos saber si hay una nueva redescripción de la especie, si hay una nueva actualización? Yo utilizo mucho lo que es Worms, eh, lo cual es una página de libre acceso y también se los comento mucho a mis estudiantes cuando tengo la oportunidad de enseñarles zoología, justamente estos films, ¿no? Que son de ámbito o bien de vida libre o algunos son de aspecto parasitario. Ahora, yo pongo biología molecular porque sí se ha hecho. Acá lo que me he dado cuenta que se hace mucho es, si encuentran una nueva especie, lo que hace es, se corre análisis moleculares para luego poder constatarlo, ¿no? A veces cuando no hay la economía suficiente, se suele justamente postular a ciertos proyectos o conseguir ciertos fondos, y lo óptimo es que se tenga. Como también hay muchas especies que no se pueden identificar fácilmente, que más adelante voy a mencionar, y solamente se puede hacer con un ámbito molecular. Ahora, hablando de, por ejemplo, la diversidad de parásitos marinos en el Perú, ¿qué es lo que conocemos? Yo voy a hablar desde una perspectiva general y con lo que, por ejemplo, yo he trabajado, adentrándonos más al tema asociado a lo que es divulgación. Entonces, bueno, primero que nada, como podrán ver, y como siempre lo repito, tenemos básicamente un ecosistema marino que tiene una gran productividad primaria y que explotamos a veces de manera muy indiscriminada, pero también a veces lo hacemos de modo sostenible.
¿no? En la pantalla de justamente a mi mano derecha pueden ver un póster que también tengo en físico, pero ese es virtual, que es obra de Quiriquinho, y lo extraje del IMARPE, del Instituto de Marte del Perú, y aproximadamente ellos ponen acá 41 especies comerciales, de las cuales honestamente no he trabajado con todas. Sin embargo, he trabajado con las que vemos a continuación. Sarda chiliensis, el calorrincus, que viene a ser el peje gallo. Es muy raro encontrarlo, es más, cuando yo solicitaba muestras a un amigo que trabaja en el IMARPE, me decía, no salen, ¿no? Y a veces es difícil de poder conseguir. Creo que la sarda chilensis es la más sencilla, es la que más trae. Y actualmente es la que, por ejemplo, me he percatado que hay mayor cantidad de parásitos, y justamente un amigo, justamente el doctor Luis Ñacari me decía, ¿no? A veces cuando hay cambios de temperatura, hay algunos parásitos que tienden a incrementar su prevalencia. Y es justamente lo que me percaté con sarda chilensis. También he trabajado con Merlucius galli. Hasta el momento no he visto que nadie dentro de la universidad, cuando llevamos, por ejemplo, muestras, o cuando los chicos llevan muestras, han traído merluza y han encontrado algo más. También he trabajado con Prepilus cisneri, Anisotremus scapulari, Escomer japonicus, Mugir cefalo, que es con la que están trabajando hoy en día mucho más, y con la que trabajo mucho más. A la que siempre le dicen que es muy cochina, que no entiendo por qué le dicen muy cochina, pero bueno. También ahora, por ejemplo, hace poco han traído los chicos muestras de Queridactylus variegatus y han encontrado copepodos parásitos que más adelante puedo mostrar. El Pagrus, el Pagrus, el Jurelo, el Trachurus murphy y la Siena deliciosa. En verdad es bastante variado, no es que yo seleccione cada ejemplar, simplemente de que a veces lo que hay es con lo que se puede trabajar, y ahí con lo que yo me he adaptado a trabajar. Porque en esta ocasión tengo, digamos, el beneficio de que los chicos donan sus muestras, ¿no? Entonces yo les pregunto antes y siempre se les da lo que es su autoría correspondiente. Siendo de esa manera, en los hospederos anteriores a los que voy a llamar a partir de ahora, hemos encontrado cierta cantidad de parásitos. Es solamente un poquito, ¿no? Por ejemplo, del grupo de los artrópodos hemos encontrado copépodos e isópodos. Copépodos, como por ejemplo Naobranquia lisa, que evidentemente infesta las branquias de la lisa. En verdad, yo creo que los copépodos vienen a ser una de las especies que son las más infravaloradas, porque si se dan cuenta, son muy versátiles en cuanto a su forma, en cuanto a su morfología. Entonces, yo pienso de que debido a esa interacción que tienen con el parásito, han cambiado de tal manera que puedan adaptarse. Por ejemplo, es otro copépodo, ¿no? Y ahora tenemos el isópodo, que son bastante fácil de poder identificar, porque son los que por lo general se encuentran, son los que suplantan a la lengua del hospedero cuando se la comen. En la casa de Platelmintes, algunos de los que se han encontrado, por ejemplo, trematodos, cestos, monogeneos. Algunos siempre me decían, ¿cómo los puedes identificar? ¿Cuál es, digamos, el secreto? En verdad, para poder identificarlos, primero debes de saber el tema teórico. Yo empecé al revés, me fui por la práctica y luego por la teoría, cosa que no creo que no estuvo mal, pero lo óptimo es que primero aprendas lo que es la teoría, leas y luego lo apliques con lo que tú encuentres, ¿no? Entonces, los tremátodos tienen, por ejemplo, estos de acá, son los que se encuentran en el bonito, en las branquias, en la sarda chiliensis. Por lo general están encapsulados y suelen tener usualmente dos ventosas. Los cestos a veces son un poquito más sencillos de poder diferenciar, porque el más conocido, no de un ámbito acuático, sino de un ámbito terrestre, viene a ser, por ejemplo, la taenia, la saginata o la solim. Pero en el ambiente acuático es, digamos, un poquito, creo yo, más sencillo de poder identificarlos, porque o bien los encuentras en un estadio larval o bien en un estadio adulto. En un estadio adulto creo que se puede ver mucho más lindo lo que es su roseta, la parte de sus cólex. Y los monogeneos, que son los que, como han podido ver, la mayoría de investigadores dentro de la línea de tiempo han podido encontrar en su gran, en una alta prevalencia,
o han podido identificar más, porque se caracterizan por ser bastante chiquititos. Suelen, por ejemplo, infestar las branquias y a veces se pueden ver como puntitos. Ustedes lo sacan con un pincel y lo ponen al estereoscopio y se pueden ver. Este, por ejemplo, tuve la suerte de sacarlo entero, que es el Cunia scombri. Por su nombre se puede saber scombri, que llega a infestar las branquias de Scombri japonicus. Y los últimos, que creo yo que son los que más se encuentran, son los nemátodos. Ahora, dentro del phylum Nematoda encontramos, por ejemplo, Anisakis, Proleptus, también encontramos con Contracaecum o Contrasecum, ¿no? Que yo digo estrictamente que la única forma de poder reconocerlos o diferenciarlos, mejor dicho, entre especies es a partir de un análisis molecular, ¿no? Antiguamente, por ejemplo, la que encontró el doctor Tantalian, él, digamos, sentaba las bases diferenciándolas a través de ciertas estructuras, porque a veces suelen tener una especie de mucrón, pero se vio que a lo largo del tiempo no era como que muy viable, porque a veces había confusiones. Entonces, lo óptimo es biología molecular. Pero a partir de acá, ¿qué parásitos marinos suelen ser más comunes en peces comerciales de aguas peruanas? Solamente voy a poner a uno. ¿Por qué? Porque es el que a mi experiencia se han encontrado muchos más, que vienen a ser los siguientes: los nematodos anisakidos, como yo los llamo. Justo hoy día uno de mis colegas, Carlos Paredes, me preguntaba cómo le ponía, por ejemplo, al nematodo que había encontrado. Yo le recomendé desde un aspecto personal, solamente colócale que pertenece a la familia Anisakidae, porque o sea, solamente se podía identificar por temas moleculares. Y ahora, por ejemplo, que estamos en una época donde tenemos el evento del niño, hay incrementos de temperatura y muchas veces ciertos hospederos tienden a migrar. Por tanto, estos parásitos se quedan sin hospederos potenciales para poder infestar. Por esa razón es que se han encontrado bastantes nemátodos enquistados. Este, por ejemplo, es una foto de este año. Una de las clases, si no me equivoco, fue de nutrición, porque también se analizan muestras, donde se vio justamente eso de acá. Eran unas gónadas de un jurel adulto, uno macho. Se diferencia si es macho o hembra por la coloración de las gónadas. Esta era medio blanquecino, lechoso, y en todo el largo estaban quistes, puros quistes, ¿sí? Y acá es como se ve justamente ya fijado en alcohol al 70%. Porque sí, también se pueden despertar, como yo les digo, le quitamos esta pequeña cutícula que suele segregar cuando el ambiente no es óptimo y se enquista, ¿correcto? Ahí se puede ver al estereoscopio. Entonces, esos son los que más he encontrado infestando a, por ejemplo, jureles, a escómbridos, como el escombro japonicus, también a la Merlucius galli. Como tuve la oportunidad cuando era estudiante e hice mi trabajo de investigación para el curso. Es muy común encontrarlos, siempre me preguntan, ¿y si lo consumo me va a matar? En verdad, puede haber muchas vías. Si, por ejemplo, la persona tiende a ser alérgica al consumo de pescados y mariscos, o, por ejemplo, alérgica a muchas cosas, es preferible no consumirlo. Ellos tienen, los anisakídeos, un total de 12 alérgenos que pueden justamente causarnos daño. Teóricamente se dice de que al ser un hospedero accidental, automáticamente no estamos dentro de su ciclo de vida original, tendría que morir. Sin embargo, hay datos que mencionan de que los han encontrado vivos. ¿Datos de dónde? Básicamente del continente asiático. ¿Sí? Igual, siempre con mucha cautela al momento de consumir ese tipo de ejemplares infestados. Ojo, no siempre son malos, a veces permiten, por ejemplo, diferenciar entre zonas dentro de toda la distribución de la peruana gracias a sus hospederos y ciertos tipos de migraciones, pero siempre con un cuidado responsable para estos. En caso de que encuentren y los quieran fijar, si están vivos, para que no pierdan justamente, para que no los conserven enrollados, porque es difícil de poder verlos así, con un poco de alcohol caliente se fijan y se estiran, ¿sí? Y si están muertos, simplemente en alcohol al 70. Entonces, ahora que sabemos, digamos, todo el trasfondo anterior,
todo lo que les he ido comentando, tanto de la historia de la parasitología peruana, perdón, marina en el Perú, algunos investigadores que han marcado también un hito, la diferencia entre divulgar o difundir ciencia. ¿Por qué deberíamos de divulgar o difundir la parasitología marina? Primero que nada es justamente el tema de esta ponencia. Y segundo, porque hay tres puntos claves que deberíamos de tomar en consideración. Primero, que el divulgar ciencia, como por ejemplo lo que son el tema de parásitos marinos en el Perú, permite también mejorar esa transparencia y a veces la rendición de cuentas al compartir ciertos resultados de tu investigación o de tu hallazgo como científico. Cualquier persona que pertenezca a estas ramas de la ciencia, a través de esa divulgación o de esa difusión, va a llegar a cierto público. Y de esa manera puede contar como una especie de storytelling todo lo que ha podido hallar. Definitivamente en palabras mucho más sencillas, se habla de un público en general. Punto número dos, de esta manera va a ayudar a reunir a investigadores y al público. Y también esto permite a su vez promover la alfabetización científica. Por ejemplo, la mayoría piensa de que si encuentro un parásito en las branquias no me puedo hacer chilcano. Estos mueren. Cuando tocan esta agua hirviendo mueren, entonces no les haría daño, teóricamente si no son, por ejemplo, muy alérgicos al consumo de estos recursos, ¿no? Y muchas veces también adopción a la toma de decisiones basadas en ciertas pruebas. Y el punto número tres, que el divulgar o difundir ciencia va a permitir a las personas ver cómo tu investigación o cómo tu hallazgo científica puede afectar o beneficiar a la sociedad. Todos tenemos ese chip interno que dice el consumo o la presencia de parásitos es malo, es dañino, pero no siempre es así, ¿no? En las ponencias que he tenido la oportunidad de dar, siempre digo, ¿no? No siempre son malos, sí es cierto, muchas veces permiten controlar la población y a veces conlleva que mueran, pero controlar la población también implica de que, por ejemplo, los más adultos que ya han tenido un ciclo de vida, que ya, digamos, han vivido, eh, digamos, mueran y el alimento que sobra sea para para las nuevas cohortes que ingresan. O, por ejemplo, también el tema de la contaminación. Por ejemplo, muchos parásitos que sí, ante presencia de ciertos contaminantes, mueren. Entonces, usando los parásitos marinos, podemos hacer un tipo de investigación o podemos darnos cuenta que la contaminación en cierto ecosistema marino, en cierto punto, ya ha llegado al tope y debemos de, pues, digamos, comunicarlo, informarlo de manera clara y de manera también significativa. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de divulgar ciencia, hay un tema que siempre suelo como que mencionarlo bastante, ¿no? Que es esta frase, ciencia para todos, ¿no? ¿Por qué no conocer sobre los parásitos acuáticos marinos del Perú? Y gracias a eso, justamente hice o desarrollé lo que es el proyecto de divulgación conocido como Parasitando, Divulgación Científica, ¿no? Entonces, este proyecto en sí, que recién hoy día me he dado cuenta, llegó a los 2.000 seguidores, no solamente tiene como que el enfoque de subir cosas raras o cosas wow espectaculares sobre parásitos, sino también compartirlo, llegar a ciertas personas. Y justamente también todo lo que he ido recopilando desde que era estudiante hasta que hice la maestría, hasta que se me ocurrió justamente crear la página, lo compilé en este Linktree. Entonces pueden ver, por ejemplo, el tema de de ciertos cursos gratuitos, que también es uno de los ámbitos por el cual uno va a divulgar ciencia, porque también el objetivo de ello también es aprender. O lo que es Parasipedia, y justamente hoy día lo estaba utilizando porque necesitaba la imagen de uno de los trabajos que tengo, bueno, que no es de mi autoría, sino que tengo guardado dentro de yo le digo Parasipedia, porque es como una enciclopedia que habla acerca todo de parásitos, ¿no? Que también la comparto bastante, porque a veces me preguntan, ¿y cómo tú empezaste? ¿Y qué es lo que hiciste?
La verdad es que yo empecé durante pandemia y durante pandemia definitivamente no podía entrar al laboratorio. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Compraba muestras en el mercado, en el supermercado, y me encerraba en mi biblioteca y abría peces, ¿no? Pero para eso yo ya sabía lo anterior. O sea, leía y luego hacía la práctica, o primero hacía la práctica y luego leía, ¿no? Entonces, ¿de qué forma puedo aprender? Comparto con ustedes lo que también es Parasipedia, que justamente lo pueden encontrar en este pequeño Linktree que está en la biografía. También, por ejemplo, este, hice lo que es el voluntariado parasitando, que si bien es cierto, no hemos tenido muchas salidas seguidas ni tantas reuniones por el tema de la disponibilidad de labs, porque donde trabajo, a veces también hay clases, entonces quiero que ellos me entiendan bastante, les agradezco bastante. He podido, digamos, transmitir lo que me han enseñado a mí, porque sí, yo sí soy de las personas que cuando, digamos, le apasiona mucho, se podría decir que estoy detrás de algunos investigadores para poder preguntar, ¿no? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? Uy, hay un audio prendido, creo, ¿no? Y bueno, acá están algunos de mis voluntarios. Y acá, por ejemplo, son talleres que también se han dado junto con los voluntarios y junto con otras universidades. En verdad, me ha sorprendido bastante la llegada que ha tenido esta página, que empezó en verdad como una idea loquita para poder transmitir lo que a uno le gusta, ¿no? En verdad es la primera página por lo que he estado buscando que se enfoca justamente en el Perú a esta rama. Y también se comparten ciertos consejos. Y como yo estudié biología marina, también comparto ciertos tips que se pueden dar, ya sea como estudiante, como tesista, ¿no? Y algunas cuentas, por ejemplo, que también, bueno, nos recomendaron también a Parasitando, fue gracias a CITEM Chile, donde mencionaba algunas cuentas relacionadas no solamente a lo que es parasitología acuática o marina o acuícola, sino en general. Por ejemplo, tenemos a parasitología clínica, donde es netamente de salud, a Parasitillos, que es de España, con los que también he tenido en algún momento la oportunidad de conversar, a, a la página de Pati Honores para Cibet, donde hace una recopilación de algunas microfotografías de insectos, a Parasitología Univast. La mayoría de estas páginas son de origen o bien de España, o bien de Chile, o bien de Brasil, porque en algunas zonas de Sudamérica, como Chile o Brasil, está un poco más desarrollada esta rama. No quiere decir que Perú no lo esté, digamos, estamos avanzando a medida que llegan más tecnologías. También tenemos, por ejemplo, a Parasitología Unifaz, El Mundo da Parasitología. Esas dos, por ejemplo, son de Brasil. Láminas, celaminulas, donde hacen más que todo microfotografías. Acá más que todo hablan de cómo ataca directamente el parásito a nivel celular. Y bueno, y la última, que es la que solamente vamos bien, creo yo, que viene a ser Parasitando. Entonces, bueno, ya para terminar, agradecer bastante la invitación. Espero que les haya gustado la ponencia acerca de la divulgación científica de parásitos marinos en el Perú. Bueno, para temas de investigación y de perspectiva, yo creo que, como comentaba, estábamos en pañales y estamos poco a poco creciendo. Yo he tenido la oportunidad ahora de ser asesora de tesis, creo que por acá está una de mis tesistas, creo que está Sabi por ahí. Bueno, con ella vamos a trabajar también en parásitos, y la verdad es que les agradezco bastante a mis alumnos, como a mis no alumnos, en los que a veces converso en la medida de lo posible que puedo, con el tiempo que a veces se me escapa, por el Instagram Messenger, cuando me piden, por ejemplo, consejos, o cuando me piden ayuda en poder identificar. Disculpe si no les respondo rápido, a veces se me pasa mucho el tiempo, pero nuevamente agradecerles en poder confiar en mí, y también en esto pequeño que traigo para ustedes. Bueno, muchas gracias.
Bien, Ariane, muchas gracias también a ti por tu participación y tu ponencia el día de hoy. Aquí los participantes están escribiendo también su agradecimiento por medio del chat. Están impresionados. Algunos de ellos son impresiones. Por ejemplo, Luis Chávez Santamarina dice, o nos comenta, ¿no? Que tuvo el honor de recibir 3 clases en la U con el doctor Tantalian. Eh, Oh, y dice que también algunas de sus clases prácticas como invitado. Entonces, en este caso no tuviste la oportunidad de conocerlo, pero uno de los participantes sí, entonces es bastante gratificante escuchar eso, ¿no? Y también sí. mucho más. Y bueno, muchas personas más agradeciendo su participación, y es muy interesante, les ha gustado bastante. Muchas gracias, Ariane. Y bien, como lo prometido es deuda y ya se había avisado al inicio, vamos a sortear un certificado de la conferencia del día de hoy a todos los participantes que se han quedado hasta esta parte. Para ello, tenemos algunas preguntas. Carlos Sí, Manuel nos dice cómo se llamaba la base de datos para la identificación de parasitología. Nos comenta. sí, sí, en verdad hay muchas bases de datos. Yo acá, miren, voy a salir de la presentación. Acá, por ejemplo, tienen la página de Parasitando y en verdad, dependiendo qué es lo que tú deseas identificar, ¿no? Por ejemplo, acá en el Linktree vas a poder encontrar en Parasipedia lo que es, por ejemplo, una guía, bueno, está en inglés, ¿no? Una guía para identificar nematodos parásitos. Aquí, por ejemplo, acá tienes guías, ¿no? Acá vas a poder encontrar justamente, acá está, la guía de nematodos parásitos en vertebrados. Si quieres solamente de Perú, acá hay una que hizo el INMARPE, donde, por ejemplo, comparan las patologías, o sea, cómo afecta con algunos parásitos, ya sean, por ejemplo, protozoarios o metazoarios. Y otra de la cual me he guiado bastante es, ¿dónde está? Esta de acá, que es buenísima, que no es como una guía directa, es como si fuera, es una, sí, te comenta la especie, toda la parte taxonómica y cómo afecta. Y esta de acá, si te gustan, por ejemplo, aquellos de peces de agua dulce, también tienes la de Tracher, que es buenísima. Esta, por ejemplo, usé para identificar algunos, algunos nematodos. Y luego también puedes encontrar, por ejemplo, en los libros, pequeños atlas, donde vas a poder también ver no solamente términos, sino también algunos parásitos acantocéfalos. Y si ustedes desean, hay también en la Amazonía, y si ustedes desean empezar por lo que es el tema de los parásitos marinos, recomiendo mucho el libro de Klaus Roth. Aquí está también de manera, o sea, todo esto es gratis, todo esto para ustedes, ¿no? Donde puedes empezar a leer por clase y por filum. Y también un poquito, ya, y además citan ciertos investigadores con sus respectivas referencias para que tengas más conocimiento de una especie en particular. Ahora, esto no es netamente de Perú, se basa en trabajos de Estados Unidos, pero hay algunas especies debido a sus hospederos por temas de migraciones que pueden llegar hasta acá. Y algunos se pueden, comparten familia. Bien, Ariane, muchas gracias. También agradece Carlos por el chat. Y hay una pregunta más de Isaac Rosas. Dice una consulta. Comentó que el análisis molecular es la vía definitiva para poder identificar a las especies. Entonces, ¿qué pasaría con el sinfín de trabajos que se han basado solo en características morfológicas? ¿No sería más una Sí, parte del tema molecular? ¿Podría explicarme? Muchas gracias. sí, claro. Justamente la parte molecular más digamos, lo arrimo a lo que es la identificación de nemátodos. Lo que pasa es que los nemátodos principalmente están en formas de larvas en peces o en invertebrados. Entonces, antiguamente hay trabajos que mencionan acerca de las características morfológicas. Pero para poder identificarlo netamente, porque a veces puedes estar en larva tipo L2 o L3, para llegar, por ejemplo, al género o a la especie, porque, por ejemplo, acá todo el mundo dice que hay Anisakis simplex, pero solamente tenemos Physeteria y una especie más.
o el sensu estricto. Entonces, es preferible por el ámbito molecular. Ahora, hoy en día lo que se hace es, para la descripción de una especie, se compara molecularmente. Entonces, yo, por ejemplo, no estoy capacitada al 100 en temas moleculares, soy, digamos, estoy estudiando más taxonomía de las formas mucho más sencillas, se podría decir copepos, algunos trematos, algunos cestos o también monogeneos, pero lo óptimo es que hoy en día dentro de la publicación de revistas es que tenga tanto, por ejemplo, si es una descripción como te comento, la parte molecular. Es lo óptimo, ¿sí? Por esa razón, está perfectamente bien que empieces como taxónomo, pero en un futuro se va a requerir más de biología molecular. Listo, Lide, muchas gracias. Ahora sí. Bien. Ah, y tenemos una pregunta más. Salen, a ver, dice, de Luis Chávez Santa Marina. Dice, el tema molecular va en cuestión de comparar Ujú. regiones conservadas de DNA, ADN. Los más usados son en 16 especies para comparar, establecer árboles Sí, filogenéticos. ajá, sí, sí, sí. Era un comentario. Creo que es un Ujú. comentario. Sí, Sí. listo. Perfecto. Muchas gracias también a los participantes por sus aportes. Así conversando se va aprendiendo bastante. Bien, entonces, ahora sí, como y fue anunciando, vamos a pasar al sorteo del certificado. Para eso, Claudia nos va a ayudar en ese aspecto. Eh, pe- Ariane, disculpa, ¿podrías dejar de compartir un momento, por favor? Ahora sí, bien, ahí tenemos la ruleta con los participantes que han permanecido en la sala. Recordar que quien salga ganador o ganadora tiene que estar presente y seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales. Caso contrario, se pasará a otro ganador o ganadora. Bien, ahora sí puedes empezar, Claudia. Vamos a ver quién es la persona afortunada del día de hoy. Bien, Carlos Álvarez. Carlos Álvarez se encuentra en la sala. Puede manifestarse tanto en el chat como con su micrófono. Carlos Álvarez, ¿dónde estás? Carlos. Mm, mm, mm. Me parece que no se encuentra en la sala, Carlos. De 1 a 2 0. Bien, en todo caso, haremos el sorteo nuevamente. No se encuentra en la sala. Bien, entonces ahí vamos a ver quién es el siguiente ganador. El real, el real. Jainer. Jainer se encuentra en la sala. También me parece que no. Jainer. Jainer a la 1. Jainer a las 2. Jainer a las 3 tampoco se encuentra en la sala. Bien, creo que alguien está manifestando. Bien. Una más, Claudia. A ver quién sale esta vez. Esteban Wu se encuentra en la sala. Presente, sí estoy presente. Bien, ahora sí, ya, ahora sí tenemos ganador. Entonces. Muy bien, felicitaciones, Esteban. Ancatech te estará haciendo el alcance de tu certificado por medio de tu correo. Y bueno, ya por último, agradecer a todos su presencia en la sala del día de hoy. Se está enviando por el chat una encuesta de satisfacción para saber cómo les aprecia esta conferencia. Y antes de retirarnos, se les va a pedir un pequeño favor y es que enciendan sus cámaras para la foto respectiva, para que puedan salir en nuestro canal de YouTube. A ver, chicos, vayan encendiendo sus cámaras para que salgan todos bonitos.
Ahí está, muy bien. Muy bien, Genaro, muy bien. Sabina, ¿qué tal? Muy bien, ya, chicos. Entonces vamos a esperar que sonrían, sonríen todos. Tomamos la foto a la 1, a las 2 y a las... Listo, perfecto, chicos. Muchas gracias. No se olviden que esta grabación se encontrará en nuestro canal de YouTube, en Anka Technology. Ahí también van a encontrar la grabación de otras conferencias que se han hecho previamente. Y si desean, suscríbanse, que es gratis. Muchas gracias a todos por seguirnos y sigan atentos a nuestras redes sociales, que se aproximan más conferencias. Muchas gracias, Ariane, por esta conferencia. Ha sido muy provechosa, y también a todos. Muchas gracias.